La Segunda Guerra Mundial fue una contienda armada internacional que involucró prácticamente todas las naciones del mundo. Se desarrolló durante 6 años y un día. Comenzó el 1 de septiembre de 1939 y finalizó el 2 de septiembre de 1945, enfrentando principalmente a las potencias del eje, que fueron tres: Alemania, Italia y Japón, contra los aliados, que fueron Francia y el Reino Unido, a los que en 1941 no sabían que terminarían uniéndose. La Segunda Guerra Mundial tuvo una causa similar a la de la Primera Guerra Mundial, que fue el afán de Alemania, Italia y Japón de expandir sus dominios territoriales. Esto hizo estallar el conflicto de la invasión de Alemania a Polonia el 1 de septiembre de 1939. Esto fue lo que provocó la declaración inmediata de la guerra de Francia en el Imperio Británico. El avance de la contienda se dividió en tres grandes frentes. El primero fue el frente continental, el segundo fue el frente de los Balcanes y el norte de África, y el tercero fue el frente en el Pacífico. Los tres focos de batalla acabaron con victoria aliada. Las primeras derrotas del eje llegaron en los Balcanes y en el norte de África, donde los aliados los obligaron a replegarse. Pero al mismo tiempo Alemania, alentada tras conseguir conquistar gran parte de Europa continental, hizo que traicionara su pacto de neutralidad con la Unión Soviética y trató de invadirla, pero esto fue que terminara derrotada en la batalla de Stalingrado, mientras que en Europa Occidental la unión de fuerzas aliadas consiguieron recuperar el dominio europeo y conquistaron a Berlín, entre otras ofensivas, con el famoso desembarco de Normandía. Por el último punto que les explicaré es que en el Pacífico, Japón perdía cada vez territorios, especialmente después de la inclusión de Estados Unidos en la guerra tras el ataque de Pearl Harbor. Este último frente se sentenció con el bombardeo nuclear estadounidense de Hiroshima y Nagasaki el 6 y el 9 de agosto de 1945, formando el Imperio japonés a declarar su rendición incondicional el 2 de septiembre de ese mismo año, dando por finalizada así la gran guerra más mortífera de la historia. Desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Entre el año 1939 y 1945, los problemas de las potencias europeas fueron aumentando, ocasionando así una Segunda Guerra Mundial. Se dice que Alemania no iba a soportar la humillación de su derrota. Esta se sentía una gran nación, llamada así Grandes Logros, y por eso el Partido Nacional Socialista Nazi tuvo grandes aceptaciones. Este hablaba de los fracasos del capitalismo y de la grandioso del pueblo aria, de lo que los alemanes se sentían privilegiados. Este partido político llegó al poder elegido democráticamente en 1933, conducido por su líder Adolfo Hitler, que prometió llevar a Alemania a la gloria, sacando de la situación crítica en la que se encontraba este país. Empezó a construir armamento, a fortalecer el ejército, incumpliendo uno de los reglamentos del Tratado de Versalles, y se comenzó a hablar de la restauración del Imperio Alemán. El 1 de septiembre de 1939, Hitler invadió Polonia. Este fue oficialmente el inicio de la Segunda Guerra Mundial. El ejército alemán empleó una táctica desconocida hasta entonces. Esta nueva táctica militar se llamó Guerra Relámpago y consistía en la utilización de tanques blindados y bombarderos aéreos. Los aviones estacas arrojaban sus bombas
y ametrallaron a la población civil, al tiempo que hacía sonar una sirena, provocando pánico entre la sociedad. En 1940 se firmó el pacto entre las potencias del Eje de Acero. Estaba conformado por Italia, Alemania y Japón. En 1942 se adhirieron a Hungría, Rumania, Dinamarca, Finlandia, Bulgaria y otros países. Los frentes de la guerra, entre ellos África del Norte, los Balcanes, Frente Oriental, Frente Occidental, Frente del Pacífico, Guerra Aérea. África del Norte. En junio de 1940, Italia declaró la guerra a Francia e Inglaterra y atacó objetivos británicos en África del Norte. Alemania tuvo que intervenir para ayudar a Italia. Los Balcanes. Ante las derrotas italianas en la región, principalmente en Grecia, los alemanes tuvieron que intervenir con operativo de tropas aerotransportadas. Oriente Medio. Los ingleses derrotaron en Irak a los partidarios de las potencias del Eje y aseguraron el control del Canal de Suez. Frente Oriental. Fue uno de los frentes más atroces debido a las enormes pérdidas humanas, alrededor de 8 millones de soldados muertos entre los rusos, sin contar a las pérdidas civiles. La batalla decisiva se dio en la ciudad de Stalingrado, que luego de un prolongado sitio terminó con la victoria de la Unión Soviética. Frente Occidental. Los alemanes habían ocupado gran parte de Europa Occidental y venían avanzando tropas nazis, y el 6 de junio de 1944 desembarcaron en Normandía, en la costa noreste de Francia. Frente del Pacífico. Correspondió casi exclusivamente a Estados Unidos tras la lucha durísima con Japón. En agosto de 1945, los norteamericanos decidieron arrojar 2 bombas atómicas sobre Hiroshima. Guerra aérea. Los alemanes estuvieron casi siempre en desventaja frente a los aliados, no obstante, en las etapas iniciales del conflicto. La Fuerza Aérea de Alemania bombardeó sistemáticamente ciudades británicas para imponer el terror. Los alemanes también usaron por primera vez en la historia misiles de largo alcance. Por su parte, los aliados bombardearon hasta reducir a escombros Hamburgo y otras ciudades y arrojaron bombas incendiarias. De esta manera fue como incluyó la guerra. Como toda guerra, la Segunda Guerra Mundial se debió a razones variadas y complejas que pueden resumirse del Tratado de Versalles como primer punto. La rendición de Alemania y sus aliados al término de la Primera Guerra Mundial les impuso un tratado de rendición incondicional sumamente opresivo que le impedía a la nación devastada por la guerra volver a tener un ejército, le arrebataba el control de sus colonias africanas y le imponía una deuda impagable con los países victoriosos, y los términos en que se firmaron los tratados de paz en 1919 fueron sumamente desventajosos para los países vencidos, en especial para Alemania.
Esta tuvo que pagar fuertes indemnizaciones por daños de guerra, ceder sus colonias a los países vencedores y reducir sus fuerzas armadas, limitadas a funciones de política. Esta situación generó en la población germana un resentimiento de venganza hacia los países occidentales, resentimiento que más tarde sería utilizado. Como segundo punto, la crisis de 1929. Las repercusiones económicas y sociales ocasionadas por la depresión de 1929 alcanzaron tal magnitud en los Estados Unidos y en Europa que la inestabilidad social y la inconformidad de la población obligaron a que los gobiernos controlaran las actividades económicas y ejercieran una rígida dirección política de sus estados, situación que favoreció el establecimiento del régimen totalitarios. Como tercer punto y último, la política expansionista. Una vez lograda la estabilidad económica y política, los países totalitarios iniciaron una política expansionista en busca de territorios que satisfaciera sus requerimientos de materia prima y mercados. Esto sería todo de las causas de la Segunda Guerra Mundial. Las consecuencias de la Guerra Mundial. Una de las principales fue que ocasionó la pérdida de más de 500 millones de vidas, en infinidad de personas heridas. Otra de las principales, que fue empobrecimiento y sufrimiento de la población de diversas regiones del mundo. La tercera fue con la finalidad de olvidar los estragos de la guerra. Los gobiernos procuraron el bienestar de la población, ofreciendo servicios médicos, educación, vivienda y la sociedad en general. La cuarta fue en Europa el número de países con régimen socialista aumentó. En Alemania democrática, Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumania, Yugoslavia, Bulgaria y Albania. La quinta fue que se formó un nuevo orden político y económico regido por dos potencias, Estados Unidos de América y la URSS, dos bloques que fueron el capitalista y el socialista. La Segunda Guerra Mundial, como bien sabemos, fue un choque de indiferencia que trajo consigo muchas consecuencias. A base de eso se creó la Organización de las Naciones Unidas, más bien conocida como ONU. Esta fue creada en 1945 por 51 países. ¿Y esto para qué? Bueno, lo hicieron con el fin de mantener la paz y la seguridad en el mundo y defender los derechos humanos. Así también para frenar la gran cantidad de muertos civiles y militares que en ese entonces había. La Unión Soviética contaba con 27 millones de muertos. En China tenía 11.324.000 muertos. En Alemania fueron 7.060.000 muertos. En Polonia fueron 6.850.000. Y en Japón fueron 2 millones. Se calcula que en la Segunda Guerra Mundial murieron entre 50 y 60 millones de personas en todo el mundo. Los bombarderos atómicos de Estados Unidos mataron casi en forma instantánea alrededor de 145.000 personas en Hiroshima y 75.000 en Nagasaki. Esta cantidad se fue incrementando con el paso del tiempo. La ONU cuenta con distintos órganos principales, los cuales son la Asamblea General. Esta está integrada por 193 Estados miembros.
cuenta con el Consejo de Seguridad. Este es el responsable del mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, y esta está compuesta por 15 miembros. Está el Consejo Económico Social. Está integrado por 54 estados y se encarga de los problemas económicos, sociales y ambientales del mundo. Está el Consejo de Administración Fiduciaria. Este fue creado para supervisar la administración de los territorios en fideicomiso, con el fin de promover el adelanto de los habitantes y el desarrollo progresivo hacia el gobierno propio o la independencia. Está la Corte Internacional de Justicia. Es el principal órgano judicial de la ONU, establecido con el fin de resolver las controversias jurídicas entre estados. Y se cuenta también con la Secretaría. Se encarga de todo tipo de problemas que tratan las Naciones Unidas. Todos los antes mencionados forman parte esencial en los problemas que surgen en cada uno de los miembros de la ONU.